Quiero dar una bienvenida especial a, a un invitado que está aquí con nosotros para predicar al ministerio, y su nombre es Gamaliel Canales y está aquí con su esposa, sus 4 hijos y su mamá. Nos da gusto tenerte aquí. Él está aquí con nosotros y después va a estar enseñando en el Ministerio de Español después de esta mañana. Estoy contento que estés aquí con nosotros. Sé que serás una bendición al Ministerio de Español. Ya tuvieron comunión la noche pasada y enseñanza también de ustedes, y espero ellos están anticipándose a esto y yo estaré aquí predicando. Bueno, era una noche oscura y tormentosa. Seguro que has escuchado eso muchas veces. Esa frase cliché que es para comenzar una historia de que va a comenzar algo un poquito aterrador o espantoso. Bueno, esa frase podría haber sido usada por los discípulos, aunque no lo crean. Y si un discípulo de Jesús se le preguntara o se le hiciera una pregunta, cuéntame acerca de uno de esos milagros de Jesús que miraste, ¿podrías hacer eso, por favor? Un discípulo podría volver a contar el milagro que encontramos en Juan 6 y pudiera comenzarlo. Era una noche oscura y tormentosa, y luego seguiría describiendo una experiencia extraña, aterradora y espantosa que él tuvo la noche que él y los demás discípulos miraron a Jesús caminar sobre el agua. Esta es una historia que está registrada para nosotros en Juan capítulo 6, versos 16 al 21. Así que por favor vayan allí conmigo y déjenme leer el texto para ustedes. Comenzando en el verso 16. Leemos: al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar, y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca, y se asustaron. Pero les dijo: soy yo, no teman. Y entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Que el Señor agregue la bendición a la lectura de su palabra. Aquí en este texto encontramos uno de los milagros más famosos que Jesús hizo. Si alguien ha escuchado de Jesús, saben que Él murió en la cruz a lo mejor, y saben también que Él caminó sobre el agua. Este es algo que pasó asombroso y alguien que todos conocen. Incluso yo diría que si hubiera algún milagro de Jesús que tú pudieras hacer, yo sé que les querías dar de comer a tus amigos y curar a tu familia, y creo que quisieras levantar a los muertos, pero creo que nada más por el puro gusto, a lo mejor quisieras tú experimentar caminar sobre el agua. Bueno, el milagro, esto pasa después de la alimentación de los 5,000. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos los evangelios mencionan esta alimentación, pero solamente 3, Marcos, Juan y Mateo, muestran a Jesús caminando sobre el agua después de esto. Y cuando miramos a Juan capítulo 6 como una totalidad, este texto de la mañana es un interludio, es algo entre medio. Y es una historia allí que se rompe el tema de todo el capítulo, que podemos decir que el tema es el pan. Capítulo 6 podemos decir que el tema es el pan, pero esto no habla de pan. Esto está entre la alimentación de los 5,000 del pan y los pescados, del versos 1 al 15, y después del 21, en el 22, al terminar el capítulo, se sigue por una explicación de Jesús que debemos de estar alimentándonos de Él, porque Él mismo es el pan de vida.
Así que en medio de esas dos discusiones de pan, uno de milagro y un sermón, tenemos a Jesús caminando sobre el agua. Lo que nos lleva a hacer la pregunta, ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es de que nosotros vamos de hablar este milagro milagroso y luego después de este sermón en el cual voy a estar como unas 3 semanas donde él predica sobre el pan de vida y ahora tenemos esta... o se rompe esto para él caminando sobre el agua? No sé si alguna vez has visto o has pensado sobre esto. Pensamos, caminando sobre el agua es increíble. Mira dónde encaja esto. Está en el medio. Y después de este milagro, Jesús va a ir con los 12 y van a ir a Capernaum. Está en el otro lado del mar de Galilea. Y si ustedes tienen un mapa, están en el lado están en el lado sur y están tratando de llegar al otro lado. Estoy un poquito confundido. Están de un lado y están tratando de ir al noroeste. Ahí es donde está Capernaum. Y Capernaum es donde va a estar su ministerio. Y la mayoría de los milagros ocurren en Capernaum, así que esto es prácticamente su lugar de ministerio. ¿Y qué es lo que está haciendo Juan? Simplemente no está diciendo cómo está llegando del punto A al punto B, porque él podía haber dicho, llegó a Capernaum y empezó a predicar del pan que les dio y alimentó a todos, pero no hace esto. En capítulo 6, la gente llega allí, lo encuentra, el verso 25 dice, cuando lo encontraron al otro lado, le preguntan, ¿cuándo llegaste acá? Así que Juan aquí está explicando cuándo, por la noche, pero más que eso, les está explicando cómo pasó. Él caminó, así fue como llegó. Ellos escribieron, Jesús caminó, esto es sobre el agua. Pero tienes que admitir que esto es más como el Hijo de Dios llega del punto A al punto B, porque no parece como que algo así ha pasado antes. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, le quiero recordar que en el ministerio de Jesús Él está preocupado por predicar y buscar a salvar a los perdidos, pero también tiene 12 discípulos que Él quiere entrenar. Así que esto debe ser parte de la respuesta, porque Juan registra esto para nosotros, para que Él muestre que Él está entrenando a los 12. Este milagro que miramos aquí fue visto por 13 hombres. No es un milagro público con 20,000 personas alimentados por pan y pescado. Estos son 13 hombres, 12 más Jesús, que están mirando este milagro. Es un milagro privado, no público. Si Marcos, Mateo no nos dicen, ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta. Pero esto es algo que pasó especialmente al medio de la noche para los discípulos. Y incluso para nosotros que leemos esto. Déjame explicar y darte aquí el relato, que vamos a ver más de esto, pero al caminar sobre el agua, Jesús se revela a sí mismo otra vez a sus 12 discípulos que Él es divino. Él es Dios. Y Él se revela a sí mismo como divino en una manera que tú podrías decir otros milagros no podrían hacerlo. Los milagros prueban que Él es Dios, pero al darle de comer, Moisés también hizo eso, Elías también hizo eso, en levantar a los muertos incluso. Elías resucitó a un jovencito. Pero nadie más ha hecho esto, nadie más puede hacer esto. Cualquiera que le dio de comer o resucitó a los muertos lo hizo por el poder de Dios, pero nadie más puede hacer esto. Así que es en esa noche oscura y tormentosa que Jesús está revelando a Él mismo a sus discípulos para mostrarles otra vez que Él es divino, Él es Dios en la carne. No se trata de Jesús que camine nada más por hacerlo, sino que que está enseñando un truco mágico, sino que Jesús está revelando su identidad como el Hijo de Dios, y el autor Juan en su Evangelio está trabajando para comprobarnos una y otra vez que Jesucristo es el Hijo de Dios, no solamente para que estemos maravillados e impresionados, sino para que creamos y encontremos vida en su nombre.
Así que esta mañana lo que quiero hacer es recontar la historia que tú verdaderamente la has escuchado muchas veces. A lo mejor has visto películas y ilustraciones y los maestros de la escuela dominical te han enseñado, pero lo quiero recontar para ti y quiero mostrarte un principio que aprendemos y voy a mostrarte esto al final, nuestro clímax, y está encontrando en las palabras de Jesús: soy yo. No tengas miedo. Así que caminemos sobre la historia y lleguemos allí. Juan 6:16 dice: al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar. Esto sería por la tarde, antes de que se ponga el sol. Los discípulos todavía pueden ver para prepararse, abordar la barca. Y dice que bajaron al mar. Recuerda que acaba de alimentar a los 5,000 y estaban en los montes, y los montes estaban verdes con pasto, y los discípulos están moviendo a través de eso y están bajando al mar de Galilea. Mateo y Marcos nos dice que Jesús los mandó que fueran al otro lado, pero Jesús, como dice Juan, se fue porque lo querían llevarlo y hacer rey por fuerza, pero él se va al monte. Y Marcos y Mateo explican que cuando él se fue a orar. Y creo que esto es fascinante cada vez de que lees cuando Jesús ora. Si Dios no es trino, Él está hablándose a sí mismo. Pero si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él está en una relación con otra persona de la Trinidad, el Padre. Y Jesús siempre es el Hijo del Padre, así que Él va a tener comunión con su Padre. Los discípulos bajan. Y dice en el verso 17, después de haberse subido una barca, así que salen de la orilla y comienzan, verso 17, comenzaron a cruzar el mar hacia Cafarnaúm. Como dije, eso está en el noroeste del mar de Galilea. Están en el lado este, conocido como el otro lado del mar de Galilea. La mayoría están en el lado oeste. Y los discípulos van a Cafarnaúm y no están en vacaciones. Esta es un paseo en la noche para ir al otro lado, y espero que están buscando un lugar donde pueden descansar por la noche. 17 dice que ya había oscurecido y Jesús aún no había venido a ellos. Así que imagínate los 12, creemos que 7 de ellos son pescadores por oficio, así que ellos conocen el mar de Galilea y están remando. La vela no está arriba y está completamente oscuro. No hay luces. A lo mejor la luna, a lo mejor estrellas, pero están remando en la oscuridad. Y al terminar del versículo 18, que dice, y Jesús aún no había venido a ellos. Allí están solos, 12 de ellos, sin Jesús. Él ha estado orando, ellos han estado remando. Juan nos está dando la escena, dice, y Jesús no había venido aún a ellos. Verso 18, aquí viene el conflicto. Mientras ellos están embarcados en la oscuridad, comienzan a experimentar problemas, y hay una descripción de las condiciones climáticas. En el verso 18 dice, el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. A lo mejor has escuchado esto antes, que los eruditos nos dicen que el mar de Galilea a menudo había repentinos vientos, y dicen que estaba a unos 600 pies bajo el nivel del mar, y el aire fresco de las venía y movía el aire caliente, y estas tormentas pueden ocurrir repentinamente. Así que estos discípulos están atrapados en una tormenta de aire, y si te das cuenta, allí estaban
esforzándose porque el viento estaba a lo contrario. Así que no es fácil remar contra esto porque el viento está empujándolos a lo contrario de donde ellos venían. Esta la noche hay mucho viento y ellos están remando en un mar que los está mandando de un lado a otro y a lo mejor se siente que ellos están remando con palillos de dientes. No están avanzando mucho. Juan nos dice que el mar se estaba agitando, así que el agua está embravucada y a lo mejor se siente como un gigante se acaba de despertar y no quería que lo despertaran y la tormenta está viniendo y el viento está soplando y en el griego es la palabra mega y hay altas ondas y el agua que los está mojando. Puedes decir que el clima comenzó a ponerse amenazante y el pequeño barco estaba siendo tirado para un lado y otro. Pero no hay valentía en esta barca. Los discípulos están remando aquí, dice en el verso 19, habían remado como 3 o 4 millas. Esta es una buena distancia. El mar de Galilea mide aproximadamente como 7 a 12 millas. Pero ellos están remando 3 o 4 millas. Marcos, que también muestra la historia, dice que están en el medio del mar y Mateo señala que la barca estaba a una gran distancia de la orilla. ¿Qué tanto tiempo les iba a tomar remando 3 a 4 años? Marco nos da el tiempo, dice que es como la tercera o cuarta vigilia, y si esta es la cuarta vigilia de la noche, esto quiere decir que es alrededor como de las 3 de la mañana. Si ellos comenzaron a las 6 de la tarde, ahora ya son las 3 de la mañana y han estado remando por horas tratando de llegar a donde Jesús les dijo que fueran. Otra vez ellos están remando y Jesús está orando. Pero no es de que Jesús no sabe qué es lo que está pasando. No se trata de que Jesús no sabe. Incluso ni siquiera es que Jesús no está mirando. El Evangelio de Marco dice que Él los ve remar fatigados. Lo que nos dice que Jesús no es de que no sepa su situación. Él es el buen pastor. Él está a cargo de sus ovejas. Él sabe lo que está pasando. Los está mirando. Si hay luna en la noche, Él ve este pequeño barco siendo tirado de un lado a otro. Y luego Jesús decide ir a ellos. Y aquí es donde pasa algo asombroso. Verso 19. Luego, cuando ellos habían remado 3 o 4 millas, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca. Eso es muy simple, una declaración muy simple, pero es increíble, absolutamente increíble. Él está caminando sobre el mar, así que él desciende de la oración en la montaña y llega a la orilla del mar y saca su pie. Y en lugar de entrar en el agua, tocando la arena, él saca su pie y pisa sobre el agua y hay firmeza. Y luego toma otro paso y hay firmeza en el agua o sobre el agua. No creemos que esto ha pasado antes y sus discípulos están incrédulos. No es como que ellos han visto esto antes. No creemos que ellos hayan visto esto antes, pero ellos miran en el mar. Él no está caminando en el mar, sino sobre el mar. ¿Puedes imaginarte esto? Piénsalo en tu mente y mientras lo tienes en tu mente, recuerda que el mar no es como un cristal y suave. Este no es en la mañana cuando estás en las vacaciones y quieres llevar de surfear y está todo calmado. No, el
viento está soplando, las olas van para arriba y para abajo. Y imagínate esto, Jesús está caminando sobre el agua, no a través del agua. Y Él está caminando y tomando pasos, pero está subiendo cada ola y luego bajando donde baja cada ola, y Él está subiendo otra vez a la cima de cada ola, y Él está subiendo y bajando mientras Él está caminando hacia donde están los discípulos en la tormenta. ¿Y cómo hace Él esto? Bueno, hay muchas gentes que tratan de denegar que Él hizo esto, y algunos han tratado de explicarlo de esta manera. Bueno, Él está caminando sobre agua muy bajita, o Él está caminando en la orilla, o ¿sabes qué? A lo mejor hay un banco escondido de arena y Él está caminando sobre este banco escondido en la arena. Algo de eso nunca impresionaría a los discípulos. Ellos conocen todo este lugar. Así que la única explicación para esto es que es algo sobrenatural, que Jesús está caminando sobre el agua porque Él es divino. Él es el Hijo de Dios. ¿Quién más puede caminar sobre el agua? En el Antiguo Testamento, Job 9:10 dice: el que hace grandes cosas inescrutables y maravillosas sin número. Y como un ejemplo, Job 9:8 dice: el que solo, quiere decir Dios, extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Job dice que Dios solamente puede caminar sobre las olas del mar. Y aquí están los discípulos sentados en el barco, y aquí viene Jesucristo, el Hijo de Dios, caminando sobre las olas del mar. En Jesús nosotros conocemos a Dios. Un comentarista dice: Moisés, como siervo por el poder de Dios, dividió el mar, pero Cristo, el Señor de todos, por su propio poder caminó sobre el mar. Solamente Dios puede caminar sobre Dios, y ahora aquí Jesús está caminando donde solamente Dios puede caminar. Así que los discípulos, por lo mientras, están perdidos con este ventoso escenario, están tratando de remar, jalando, y de repente ven una figura allá en las olas, sobre las olas, puedes verlo, y luego a lo mejor desaparece porque otra ola viene enfrente de él, y luego vuelve a subir la ola, y todo esto lo están mirando pasar. Y no era porque ellos estaban cansados o porque estaba su imaginación mirando eso. Todos lo ven, y ni siquiera Tomás estaba dudando lo que estaba mirando mientras ellos estaban mirando esta figura venir hacia ellos. Mateo 14 explica que cuando los discípulos lo vieron en el mar, estaban turbados y dijeron: es un fantasma, y tenían miedo. Así que los discípulos están mirando esto y lo ven venir. ¿Y cuál es su respuesta? Están asustados y aterrificados. Otra versión dice que estaban asustados y sin sentido. Juan nos dice que ellos ven a Jesús caminando en el mar y acercándose a la barca, y ellos tenían miedo. Lo que los discípulos vieron fue al Creador de toda la creación, teniendo control sobre su propia creación. ¿Recuerdan Juan 1? Dice: todas las cosas fueron hechas a través de Él, y fuera de Él no fue nada hecho que ha sido hecho. Así que el que hizo el agua ahora está caminando sobre el agua. Juan nos da la idea de que ellos reconocen que es Jesús. Miraron a Jesús caminando en la orilla y acercándose al mar, y tuvieron miedo. Es Jesús, y ellos están con miedo. Amigo, ¿sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? Él no es simplemente una buena persona que hace trucos maravillosos.
Necesitamos ser recordados de imágenes como esta. Incluso si hemos venido a fe en Jesús como el Hijo de Dios, necesitamos ser recordados por escenas y historias como esta, que en Jesús nosotros conocemos a Dios. Él es el divino Hijo de Dios. Toda la gloria y majestad de Dios habita en Él en forma corporal. Saben que es Él y están aterrados. Tú estás maravillado, o tú te maravillas de Jesús. Jesús se acerca. Ellos están asustados. Verso 20, se acerca a ellos y les habla, y sus palabras están llenas de calma y de calidez y de confortarlos. Mira sus palabras simples. Él dice, soy yo. No teman. Encontramos en estas palabras, podemos decir, una confesión, al igual que un mandato. El mandato es que no tengan miedo. Primero es la confesión. Jesús les asegura, Él se acerca a ellos, tienen miedo, soy yo. Nosotros diríamos, soy yo. Él dice, yo soy, pero su presencia está allí. Recuerda cuando tus hijos se despertaron a medianoche y vienen corriendo, tú vas corriendo a ellos, ¿qué les dices tú? Soy yo, estoy aquí, mamá está aquí, papá está aquí, tranquilo, todo está bien. Es tu presencia que es para ayudarlas y confortarlos. Pero ¿quién soy yo? Dice, soy yo. Algunos piensan que lo que Jesús está, o cuando Él dice, soy yo, simplemente Él se está identificando como alguien que ellos conocen. Es una frase común. En el Evangelio de Juan, sin embargo, Juan es famoso por registrar los famosos yo soy de Jesús. Yo soy el pan de Dios, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Esa construcción en griego de yo soy es la misma frase que se traduce soy yo. En realidad dice, soy yo, no tengan miedo. Así que algunos que piensan que simplemente les está transmitiendo, soy yo, no se preocupen, no tengan miedo. Pero yo creo que hay algo más que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de explicarnos que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Él dice, yo soy, Él está tomando el nombre de Dios. Recuerda cuando Moisés miró la zarza ardiente y no se consumía y le preguntó, ¿quién eres? La voz le contestó, tú vas a ir y les vas a decir, yo soy, te ha mandado. Yo soy es la autorrevelación de Dios en el Antiguo Testamento y ahora aquí Jesús está diciendo, yo soy. Miramos más claramente en Juan 8:58 cuando Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Es el nombre divino. Así que no solamente Jesús hace lo que Dios hace, pero Él también toma su nombre. Jesús camina donde Dios camina y Él habla como Dios habla. Yo soy. ¿Quién más podía caminar sobre las olas del mar? En Jesús nosotros conocemos a Dios. Así que esa es la confesión, la declaración que Dios da. Pero luego hay un mandato y el mandato es muy sorprendente para mí. Esto me sorprende mucho. Él le dice, no tengas miedo. Como cuando tú llegaste a los gritos de tus hijos y le dijiste, no tengas miedo, estoy aquí. Jesús les está diciendo, dejen de temer, ya no tienen que tener miedo, yo estoy aquí. Así que Jesús se acerca a la barca y no para su alarde o mostrarles un truco, Él viene a ellos y los viene a consolar mientras Él se revela a ellos su verdadera identidad. Pero te tengo que decir que esto es difícil para mí personalmente para aceptarlo. Por favor, no me acusen de argumentar con Jesús. Pero esto es difícil para mí, para leer estas palabras sabiendo quién soy yo y sabiendo quién Él es. Yo pensaría
O yo me imaginaría que mientras Jesús se acerca al barco, a lo mejor él diría, soy yo, tengan temor. Estoy aquí, tengan temor. Esa sería la respuesta que vemos algunas veces en los evangelios, ¿recuerdas? Por ejemplo, en Mateo 17, en la transfiguración, 3 discípulos están con Jesús y ven su brillez brillando como el sol, y luego escuchan una voz. El Padre habla afirmando a su Hijo amado, Jesús. Y luego Mateo nos dice en Mateo 17:6, al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra y se aterrorizaron. Y ninguno de nosotros los culpa, ¿o sí? Ya, párate, ¿qué estás haciendo? No, están aterrados. Otro ejemplo, en Lucas 5:8, Pedro está pescando, está pescando y Jesús le dice, pon tu red en este lado, y Simón y Pedro y ellos están sacando muchos pescados. ¿Y qué hace Pedro? Él dice, aléjate de mí, Señor. Él reconoce quién es el Hijo de Dios. Y él ve eso a la luz de él mismo y dice, aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Así que parece que en casos de reconocer la deidad, la respuesta usual es temor. Y puedo decir que hay un temor propio. Pero también podría pedirles que esto no es la totalidad de la respuesta que Dios quiere de ti. Hay un miedo que nosotros deberíamos de tener, pero debe de haber un deseo de acercarnos. Ve a Mateo 17, ve conmigo, tienes que ver esto. Mateo 17, esta es la transfiguración, te leí el verso 6. Y dice, cuando los discípulos escucharon esto, cayeron postrando sus rostros y estaban aterrados. Pero lo que no entendemos, lo que yo no entiendo es el próximo verso, verso 7, ¿lo ves allí? Dice, Mateo 17:7, entonces Jesús se les acercó y tocándolos, Él se acerca a ellos y luego Él pone su mano sobre ellos. ¿Y qué les dice? ¿Qué es lo que dice en sus Biblias? No teman. Otra vez, yo pienso, no, debo de tener temor. Y Jesús dice, no debes de tener temor. ¿Qué tal de Lucas 5? Ve conmigo a Lucas 5. Lucas 5, versículo 8, cuando Pedro miró eso, que había mucho pescado, él cayó a los pies de Jesús y le dijo, aléjate de mí porque soy un pecador. Verso 9 dice, porque estaban maravillados por todo esto. Y verso 10, así que también Juan, y Jesús le dijo a Simón, ¿qué le dijo? No temas. ¿Qué quieres decir no temas? ¿Por qué no he de temerte? Jesús dice no temas muchas veces. Este milagro en Juan 6 es algo privado solamente para los discípulos. Y Él está caminando sobre el agua, mostrando que Él es el Hijo de Dios. Y Él se acerca a la barca y después declara, yo soy. Y luego les dice, no teman. ¿Qué es lo que deberíamos de estar aprendiendo de este texto? Necesitamos estar aprendiendo que en Jesús conocemos a Dios. Y en Jesús
nosotros conocemos a Dios no solo para que le temamos, sino para que nos acerquemos a Él. Y aquí en este texto, esto es algo que Juan 6, de 16 al 21, nos está mostrando más allá del hecho de que Él es Dios. En Jesús, nosotros conocemos a Dios no para que le temamos, sino para que seamos atraídos a Él. Jesús es el pastor de las ovejas. Él no se está tratando de alejar a todos, sino acercar a las ovejas perdidas de Israel. Y Él está trayendo pecadores así y viene caminando sobre las olas del mar con un amor que dice, soy yo, no temas. Él los quiere cerca. Ve de regreso a Juan 6. ¿Cómo responden los discípulos a esto? Verso 21 dice, y quisieron recibirle en la barca. Dices, sí, eres tú. Dices, que no te temamos, sí, entra, ven. Ellos no lo están tratando de rescatar de que él se ahogue, no pienses eso. Juan no nos está diciendo de Pedro, Mateo nos dice de Pedro. Y él necesita ser rescatado de ser ahogado. Jesús no, pero le están dando la bienvenida. Por favor, ven, lo están invitando. Estamos contentos de verte. Dice que ellos quisieron recibirle en la barca. En Jesús nosotros conocemos a Dios no para que podamos temerle, sino para que seamos llevados a Él. Los discípulos están dispuestos a aceptarlo en la barca. Querido amigo, tú lo recibes a Él. Tú recibes a Jesús, recibirás a Jesús. Ciertamente hay un lugar para el temor, pero no es un temor que nos lleva a huir. Ese no es el punto, ese no es su propósito. Dios quiere que nos acercamos a Él. ¿Tú recibes a Él? Todo el punto de la encarnación, el Hijo de Dios haciéndose hombre, fue para que pudiera estar con nosotros, no para que tengamos temor, sino para que nos acerquemos a Él. Su nombre nos dice Mateo que es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, no para que le temamos, sino para que seamos acercados a Él. Salmo 73, 28 dice, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. Querido amigo, ¿lo recibes? ¿Lo recibes? Aléjate de tu pecado y recíbelo a Él. Aléjate de tu pecado. Tira tus maneras pecaminosas y recíbelo. Dale la bienvenida. Entiende que Él no es simplemente este cuerpo que hace todo bien o un genio que atiende a todos tus deseos. No, ven a la realidad que Él es el Hijo de Dios que juzgará a todos los que lo rechazan, pero es el Salvador de todos los que lo reciben. Los discípulos lo reciben. Y Marco nos dice que cuando Él entra a la barca, el viento para. Y Juan nos explica que la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, llegaron, ya están a salvo, han llegado al lugar que iban. Era una noche oscura y tormentosa y algo muy aterrador pasó. Los discípulos tenían una revelación más clara que en Jesús podemos conocer a Dios. Pero no era solo para que lo tuvieran temor, sino para que fueran llevados, acercados a Él. Querido amigo, Jesús se alejó de los que comieron el pan y los peces porque no entendieron correctamente quién era Jesús.
Jesús va a hablar con ellos enseguida en los versículos que siguen, pero lo que entendemos de este texto es que en nuestra pecaminosidad a lo mejor queremos ver esto y Jesús acercándose y diciendo, yo debería de tener temor, pero amigo, en tu pecaminosidad debes entender que Él te va a juzgar, pero entiende, Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para acercarte a Él y perdonarte. ¿Lo recibes, querido amigo? Cae a sus pies y adora al Señor Jesucristo. Déjame orar. Oh Padre en los cielos, tu Hijo es tan significativo, tan único, tan poderoso. Él es divino. Y nosotros miramos en este texto que Él tiene el deseo de acercarnos o de acercar a sus discípulos a Él. Padre, te pido que tú nos ayudes a que en una mano mirar la gran divinidad de Jesús y maravillarnos y caer a nuestros rostros y adorarle, pero también recordar que Él dijo, no teman, y mirar que el Hijo de Dios desea levantarnos y estar con nosotros. Él desea olvidar todas nuestras transgresiones y acercarnos para tener comunión con Él. Oh Señor, permítenos ver esto, conocer esto, acercarnos más y más a ti, porque este es tu verdadero corazón, el deseo de tu corazón. Que nosotros podamos decir, así como el salmista, que la cercanía de mi Dios es mi bien. En el nombre de Cristo te doy gracias por todas estas cosas. Amén.